agradezco infinitamente a los que están, ¿no? Porque, bueno, es un día medio complicado aparentemente, pero bueno, también agradezco a Jorge Bosso, que pobre no pudo estar acá, que está en los carteles de anuncio también, y justamente no pudo estar porque ha tenido un problema de salud también, bastante, afortunadamente no es nada serio, pero bueno, también nos ha impedido estar acá, pero sabemos que está con nosotros, porque ha estado en todo, siempre en nuestras presentaciones y todo, siempre ha estado con nosotros, y esta vez, bueno, no está personalmente, pero sabemos que está emocionalmente con nosotros. Agradezco a la GAE permitirme nuevamente poder presentar el libro en esta institución. Agradezco también a la editorial Babi Bidú, que me apoyó en esta aventura de esta segunda novela, y Sol la Justa, que es la continuación justamente de Óleo sobre tabla 24×32. Me acompañan hoy Oscar Velasco, actor y director, Alejandro, que pobrecito siempre está con nosotros en todo momento y es el que nos ayuda y nos apunta en toda esta historia. Y a ustedes fundamentalmente por acompañarme también en este lanzamiento del libro. Y Sol la Justa, como les decía anteriormente, es la continuación de Óleo sobre tabla 24×32. También se encuentra en Scenic Right. Las dos novelas están porque interesan para una miniserie o película, que eso también a mí me apoyó mucho en ese punto, porque era una posibilidad también importante de seguir adelante con la saga. Digamos, así que por lo tanto en ese punto, digamos, me ayudó muchísimo. La portada del libro es de Isolda, es Isolda Justa, digamos, le he puesto porque Isolda es, bueno, todos conocerán la ópera de Wagner, Isolda, Tristán y Isolda, y de alguna manera Isolda Justa es de origen germano, y significa guerrera, significa valiente, significa una mujer que tiene, digamos, los valores por encima de todo y es justiciera por encima de todo, ¿no? La imagen de portada es la muerte sobre un caballo pálido. Me dirán, digamos, es una imagen un poco complicada porque, digamos, es un caballo llevando un esqueleto. Es un cuadro de Turner del año 1840 que se encuentra en la Galería de Londres y tiene un significado fundamental en el libro. Cuando lean el libro se van a dar cuenta del por qué, porque el significado es muy grande, muy grande, digamos. Cuando yo descubrí ese cuadro dije, pero es lo que quiero decir en muchos aspectos, ¿no? Digamos, y bueno, marcó, obviamente, cuando lo encontré, digamos, fue todo un acierto. Digamos, después, bueno, ahora voy a leer la sinopsis del libro anterior y la sinopsis de este libro, que es un poco para el que no conoció o no leyó la anterior versión de Óleo, digamos, voy a hablar un poquito de ello, voy a leer lo que era la sinopsis y después pasaré a leer un poco lo que es esta sinopsis y bueno, y después iremos desarrollando todo lo que son los personajes y todo lo que significa la novela. Y la novela tiene mucho que ver con muchas de las cosas que pasan lamentablemente hoy en el mundo, tristemente. Tristemente, donde la maldad, la esclavitud y todo, bueno, hoy estamos en momentos en que tristemente tiene mucho que ver con eso. Después vamos a ver varios otros cuadros también que también tienen que ver con la novela. Está puesta, digamos, está el triunfo de la muerte, está en la imagen de los dedos, que también tiene una imagen muy importante dentro de lo que significa la novela y la imagen final que va a dar también el final un poco de la novela. Vamos a hacer un poco, la primera parte voy a hacer un poco lo que les dije anteriormente, leer. Primero también quiero leer algo que es a quién va dedicado este libro. Este libro va dedicado a mis nietos, fundamentalmente. Siempre amé el vuelo de las aves. Ellas pueden extender sus alas, rozar las estrellas. Este libro se lo dedico a Yango, a Martina, a Tiago y a los niños y jóvenes para que nunca nadie les corte las alas de volar. Digamos, esas alas de volar, esas ansias de volar de la juventud, por sobre todas las cosas, que tampoco les quiten la cultura y lo que sienten en el fondo de su corazón para poder seguir adelante, que hoy generalmente veo
que eso cuesta bastante, desgraciadamente, pero bueno, tengamos fe que para los niños, para los jóvenes, va apuntado con la librería, para la editorial con la que publico, es Babi Bidú. Ellos están empeñados en infantil y juvenil, y por sobre todo ellos toman los libros que toman valores, para enseñarles muchos valores de los que estamos perdiendo, lamentablemente. Entonces, bueno, se lo dedico a ellos, que creo que son el pilar también de nuestras vidas, de la de Oscar mío, de mi hijo, de mis nietos y de todos ellos, de mi hija que no está presente, vive en Bruselas, y hace poquito tuvimos la bendición de otro nuevo nieto. El prólogo. Isolda Justa es la continuación de Olo sobre tabla 24x32. De eso no se habla. En esta primera parte, en ambas obras, la obra se plantea el odio, la esclavitud, el miedo de un pueblo que prefirió mirar para otro lado, el valor de una niña que se enfrenta a una realidad cruel para salvar a sus amigos, aún a costa de su propia vida. Por las tardes, Anabel, la protagonista de esta historia, una niña de 11 años que vive en un internado en un pueblo de montaña, escuchaba gritos sordos del otro lado del camino. Tanto el pueblo como las monjas lo escuchaban, sus compañeras lo oían, pero decían, de eso no se habla. Eso a ella le dolía el alma. Anabel no era como las demás, era curiosa, rebelde, el dolor le atravesaba su corazón y una noche triste decidió descubrir que se hallaba en sus profundidades. Después de un duro peregrinaje penetrará en los infiernos, descubrirá unos cuadros antiguos, pero uno estará manchado de sangre, los monos pintores. Recorrerá los pasadizos secretos de la casona y al abrir un portón de manera quebrada, el cuadro será realidad, pero con una diferencia. Los monos pintan encadenados con signos de ser torturados, y con ellos Elliot, un niño rubio como el sol que convive como un primate más. Anabel luchará por salvarlos de su carcelera doña Isabel de las Nieves, dueña de todo lo que se levantaba en el pueblo y de la mole siniestra, la mano ejecutora de sus crímenes. El poder, el dinero y las traiciones llevarán a desencadenar el drama de los protagonistas, a los que el miedo atenazó durante muchos años, pero en los umbrales de la muerte, Anabel junto con los seres queridos descubrirán la verdad. Un pueblo de montaña, a las afueras de la ciudad, serán el telón de fondo del panorama social de una época que conoceremos a través de los ojos de los protagonistas, que luchan por salir de las garras del horror de un pueblo entero que por miedo prefirió mirar para otro lado. En la sociedad de hoy también decimos, de eso no se habla, ignorando los crímenes que todos los días se cometen a nuestro alrededor, pero siempre encontraremos una Anabel, una María, una Teresa que lucharán por la justicia y por la verdad. Este es el prólogo de la novela, de esta segunda novela, que en realidad es la novela anterior, es Óleo sobre tabla 24x32. En el final de esa novela mueren los monos, muere la mole siniestra, que es la que mataba en el pueblo, y no encuentran el cadáver de la mujer calcinada. Por lo tanto, se supone que esta mujer, con su poder, puede todavía comprarlo todo. En esta segunda parte, que es la que vamos a hablar hoy, en la que vamos a hablar de la novela en el día de hoy, es: tras varios meses de morir su padre, Anabel es internada en un colegio a las afueras de Irlanda. La niña se siente aislada en una jaula de oro, y así se lo hace saber a su amiga Eva. Esta le comunica que la malvada Isabel de las Nieves está aún viva y recluida en las celdas del convento, donde se encuentra el colegio anterior donde estaba Anabel, y que todas las cartas que ella le envía desaparecen. En la capilla de la abadía, Anabel cree ver en una monja con el rostro cubierto a la malvada mujer. Esta la observa y una mañana posa sus manos en los hombros de la niña, provocándole una angustia mayor, y entonces decide investigar quién es en realidad esa monja. Ante el peligro y los murmullos del pueblo, Elliot, que salvó su vida milagrosamente gracias a Anabel, María, que era la novela anterior, la enfermera que salva a la niña, y el doctor Castro, otro de los personajes que también la salvan, y el pequeño primate, que es el único que queda de los monos, quedan esclavizados
para de alguna manera lucrarse esta mujer de los cuadros que se pintaban, ¿no? Viven hace meses en una casa en la playa próxima a los acantilados y a las afueras de la abadía. Elizabeth se encariña con los niños y les hace ver un mundo de mitologías y leyendas que abren en Elliot la fuerza para luchar por su libertad, ya que su carcelera regresará a sus vidas. La carcelera vuelve a las vidas de los niños, vuelve a la vida en otro pueblo, en otro lugar. Muchos me preguntaron por qué trasladé de la primera novela a Irlanda. La primera novela la había llevado a una España de los años 50, 60, digamos, donde existía una sociedad muy marcada por determinadas cosas, ¿no es cierto? Acá en Irlanda es totalmente diferente, digamos, es una sociedad diferente. Acá hay dos personajes que también muy marcados, que son las dos hermanas. Clara era un personaje en la cual se sentía que el marido le engañaba, porque Annabel era la hija de un matrimonio de otra mujer, no era de su matrimonio, no era de su matrimonio. Por eso nunca es reconocida ni por su padre ni por esta mujer. Pero esta mujer se hace cargo al morir el padre de la niña. Elizabeth es la antítesis, es la hermana de esta personaje de Clara, que es la que se hace cargo concretamente de Annabel. Y se la lleva a Irlanda por miedo porque sabe que esta mujer en el pueblo está, figura, aparece en la historia. Digamos, esta mujer no se murió, esta mujer está permanentemente y sabe que puede comprar con su dinero, puede comprar. En la sociedad de hoy lo vemos desgraciadamente todos los días, ¿no? No hay mucho que decir o descubrir de todo lo que se está hablando. Los personajes que he creado para esta historia son personajes, lo escribo, la primera parte está escrita en primera persona, es una carta que Annabel le escribe a su amiga, que le dice los miedos que tiene en ese lugar. Irlanda es un lugar mitológico, es Irlanda del Sur, pero la abadía de Carrymore es una figura, digamos, a mí alguien me preguntó en un momento, me dice, ¿cómo llegaste ahí a la novela? De trasladarla a España a un lugar tan inhóspito como es la abadía de Carrymore en el Valle de Connemara, en Irlanda. Está mezclado es un lugar totalmente aislado de todo, y es una historia muy particular porque llegó a mí de la forma más insólita, porque yo estaba viendo de dónde la trasladaba la novela, quería trasladarla de alguna manera hacia otra sociedad también, marcando sociedades diferentes. Y cuando descubro esa casona, empiezo a investigar un poco Irlanda, Connemara, la abadía de Carrymore, que era. La abadía de Carrymore era un palacio que lo había creado un gran empresario americano, porque su mujer se había enamorado profundamente de ese lugar. Se había enamorado y él enamora a ella, logra que de alguna manera construir ese palacio. Para desgracia de dos personajes, de estas personas, ella muere muy pronto y ese palacio queda desgraciadamente abandonado. Lo toman unas monjas belgas, que esas monjas belgas estaban huidas de la guerra, era la Primera Guerra Mundial, y eso es una realidad, ¿eh? Yo lo cuento dentro de la historia, pero esa historia es real. Es decir, dentro de los personajes se va a mezclar con esa realidad. Ese colegio se inauguró en el año 1919 y se cerró en el año 2010. Se cierra porque, digamos, no se puede continuar con la situación que tenía el colegio. Uno de los personajes que estudió en esa escuela fue Angélica Houston. Y ella siempre cuenta lo que vivió en esa escuela, porque obviamente el lugar es un lugar paradisíaco, pero están solas, están abandonadas lejos del mundo. Digamos, es un lugar de ricos, muy lindo, pero no hay nada que las rodea. Por eso en lo que yo cuento en la sinopsis, de alguna manera, Annabel está en una jaula de oro, la sacaron de un lado, la metieron en otro. No tiene peligros, pero hay otros tipos de peligros también que acechan dentro de lo que va a pasar dentro de la historia.
digamos, de alguna manera esos personajes, el significado de Isolda es el nombre de origen germano, como les decía anteriormente, fuerte, guerrera, segura de sí misma y grandes defensoras de la justicia. Por eso es el nombre Isolda Justa, se lo ponen sus compañeras de colegio. Pero acá también vamos a encontrar algo que hoy nos encontramos en los colegios, pero que ya pasaba dentro de las historias, ¿no? Que es el bullying hacia de las compañeras hacia ella, porque la consideran una persona diferente a lo que son ellas, de alguna manera. Las mitologías y leyendas de Irlanda, las mitologías de Irlanda son muy conocidas. Digamos, acá vamos a nombrar ya en distintas escenas los duendes de Leprechaun. Acá yo lo que trato de poner dentro de lo que son las mitologías y leyendas, trato de darle una imagen a esas mitologías para que Elliot, de alguna manera, que es el personaje tal vez más débil de esta historia, pueda lograr fuerza y voluntad para seguir y luchar por su propia vida de alguna manera, porque obviamente, como pongo en la sinopsis, la carcelera volverá a sus vidas, ¿no? Y de alguna manera volverá a la vida de él, porque era su sobrino y porque lo usaba y porque lo maniataba y de alguna manera lo usaba para lucrarse, en alguna medida también. Entonces, claro, muchos me dicen, ¿por qué mezclaste los monos con el niño rubio? ¿Por qué se llama el niño rubio como el sol? Porque en la sociedad de hoy, tanto en este caso los monos significan mucho a la parte del ser oscuro, ¿no es cierto? Y el niño rubio como el sol, de alguna manera, es también esclavo de sus propios, de muchas cosas, no solamente los negros, en su momento los negros fueron esclavos, pero en la sociedad también de hoy tenemos esa misma esclavitud en las mentes que muchas veces nos quieren imponer cosas. Desgraciadamente eso es una realidad y en las jóvenes, a donde va más dirigido a la novela, tal vez es donde más quiero apuntar frente a determinadas cosas, ¿no? Los personajes, como decía anteriormente, la primera parte, que es muy pequeña, esa parte, está un monólogo interior de Annabel que de alguna manera le cuenta a su amiga Eva, que reside en España, en un convento en España, le cuenta las vivencias que ella tiene, pero después está relatado en tercera persona. Estamos hablando de tercera persona, pero con un compromiso hacia los personajes, porque la tercera persona muchas veces cuenta cosas, cuenta historias, pero no las vive esas historias. Yo acá en esta novela quiero que la gente se emocione, quiero que la gente la sienta de verdad lo que dicen los personajes. Muchos de esos personajes hay soledad, en muchos de esos personajes hay voluntad, en otros no. En el caso de Elliot necesita las leyendas, necesita los mitos, necesita todo eso para poder salir adelante. Necesita algo que lo ate para de alguna manera para poder decir me aferro a la vida, porque no todo el mundo a lo largo de nuestra vida nos podemos aferrar a un cable, ¿no es cierto? Yo en esta novela lo que quiero, y sobre todo a los jóvenes, decirles, siempre hay algo a la cual aferrarse. En este caso pongo esas leyendas y mitologías, pero de alguna manera siempre tenemos un cable para echar a tierra en algún momento para pelear por algo, ¿no es cierto? La vida vale la pena. En este caso, esas leyendas y mitologías, en este caso, lo ayudan a él a pelear por su libertad, a pesar de que él sabe positivamente que la muerte lo acecha en cada minuto de su historia. El trasfondo son también de la novela, estamos hablando de dos Irlandas. En la novela también lo vemos, esas dos Irlandas. Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, años 60, 60 y pico, cuando había empezado el IRA, cuando había empezado, digamos, yo hay un personaje que va a marcar también mucho la novela, que es el hombre de chaqueta verde. No le pongo nombre, es el hombre de chaqueta verde. Ese hombre es un fugitivo, obviamente, de la época de las dos Irlandas, de la época del IRA, ¿no es cierto? Y mucha gente escapaba hacia Irlanda del Sur precisamente para poder escapar de todo lo que se estaba viviendo en ese momento. Hoy seguimos parecido el panorama, sigue siendo muy igual lamentablemente y no ha cambiado mucho la historia desgraciadamente, pero bueno. Después hace muchos años había visto una película que era con John Wayne en los años 52 más o menos que fue que se hizo, que ponían el pueblo de Cork y toda la imagen de Connemara
y hay un monumento de esa película justamente ahí, y justamente de la película que me llamó la atención porque la volví a ver no hace mucho, porque justamente habla, ¿por qué tienes esa chaqueta puesta? Esa chaqueta verde, porque eras de Lira, le dice el otro. ¿No? Entonces ya, digamos, esas dos Irlandas también se muestran dentro de lo que es la sociedad. El miedo ya que empezaba a pasar en ese momento, todo lo que empezaba a pasar en esos años 69, 70 de esa época, que justamente empieza a pasar incluso dentro de la novela, digamos, y hay cosas que vamos a leer con Oscar, digamos, en las escenas en la cual precisamente nos van a marcar mucho también todo eso, ¿no? Digamos, me gustaría, obviamente, digamos, para el que no leyó la anterior novela, digamos, traspasarle en esta que se mueven dos historias diferentes, por así decirlo. Si bien están los mismos personajes, si bien están el trasfondo de todo lo que hay, en esta novela no van a encontrar eso, digamos, de lo que se encontraron en la primera. Van a encontrar algo tal vez más cruel, finalizándolo, pero tal vez más justo, que digamos en la primera no pasa. En la primera la justicia no se termina, queda el ni. Mucha gente me preguntaba, me dice, ¿por qué la terminaste así? Porque yo pensaba en una segunda, obviamente lo pensé, y pensé en una segunda porque tenía que desarrollar un montón de cosas para transportarlo no solamente a un país, sino a un mundo, que desgraciadamente lo vemos hoy, ¿no? Un mundo que no tienen, que bueno, cada vez lo tenemos, tenemos de todo y lo vemos acá, desgraciadamente. Vamos a leer con Oscar, vamos a interpretar partes. Igualmente sí me gustaría, si alguno quiere preguntarme algo, estoy dispuesta a contestar lo que quieran, digamos, o al final, cuando ustedes quieran, eso también podemos hacer, digamos, una especie de tertulia de lo que quieran preguntarme. Ahora vamos a leer con Oscar, vamos a leer algunos pasajes de la obra en la cual esos pasajes le van a dar relieve, digamos, a muchas de las cosas que hablé anteriormente de la novela. Digamos, son distintos capítulos de distintas partes, ¿no es cierto? Digamos, pero sí vamos a dar un pantallazo de lo que es un poco la historia. Recogió cuidadosamente su ropa, la colgó en el armario que tenía disponible y armó su pequeña maleta. Estela intentaba hacer lo mismo.